Mi nombre es Marta Muney, soy la responsable de estudios de la plataforma de ShopperView. Y aprovechando que todavía hay algunos que os estáis conectando, os cuento brevemente lo que hacemos desde la plataforma, porque algunos, aunque ya nos conocéis, pues quizá podéis descubrir algún servicio más que os podemos ofrecer. Nosotros somos una plataforma donde nos dedicamos, nuestro principal foco es el conocimiento del shopper sobre hábitos de compra y consumo. Llevamos más de 10 años estudiando al consumidor y ya más de 200 empresas en toda esta trayectoria han confiado en nuestros estudios. Estudios que en estos momentos, pues aquí podéis ver algunas de las temáticas en las que hacemos foco, en las que nos centramos. Son estudios de tendencias, como puede ser en alimentación el plant-based o a nivel de sostenibilidad de forma más transversal. También estudios de experiencia de compra sobre los nuevos puntos de contacto o cómo esta situación inflacionista, cómo los cambios en el precio están afectando la cesta de la compra. Y también un estudio que ahora ponemos en marcha es sobre el canal de conveniencia. También nos queremos centrar en lo que ocurre en determinados targets generacionales y en este caso vamos a empezar con el consumidor de la generación Z, ¿no? De cómo los adolescentes de hoy pueden influir en el consumo, en los hábitos de consumo del mañana. Pero más allá de los estudios, también me gustaría que conocierais otros servicios que os podemos ofrecer, como pueden ser presentaciones a vuestros equipos de trabajo, a comité de dirección, comité comercial. También realizamos workshops de activación de insights para ayudaros a trabajar con los datos de nuestros estudios o jornadas que podamos participar como ponentes, bien sean jornadas que organizamos desde ECOC o eventos que organicéis en vuestras organizaciones. Y, por supuesto, estos webinars, ¿no? Estas sesiones online que nos gusta compartir con todos vosotros. De hecho, como bien sabéis, que por eso os habéis apuntado, este webinar forma parte de este ciclo sobre tendencias, sobre realidades del shopper actual que hemos querido profundizar. De hecho, cuando compartamos esta presentación con vosotros, veréis que lo hemos linkado, está hipervinculado cada uno de los webinars que hemos realizado. Los 3 anteriores os podréis descargar directamente tanto el vídeo como la presentación si queréis volver a consultarlo. Hoy que estamos ya pasando el ecuador de este ciclo de webinars, vamos a hablar sobre los cambios que se producen en el ticket de la compra. Ahora os contaré un poco más. Y también os invito a apuntaros, a aquellos que no lo habéis hecho todavía, en los siguientes webinars que nos quedan, que el siguiente, la próxima semana, vamos a hablar sobre el e-commerce. Y por último, el 29 de noviembre, vamos a presentar en este webinar que hemos titulado Ahorro y Contención, vamos a presentar los últimos datos de nuestra 10ª edición del barómetro del comportamiento del shopper. Así que ya sabéis, estáis todos invitados a participar también en estas sesiones. Durante los próximos 20 minutos, los que os quiero hablar es precisamente de esta realidad número 4, hablando sobre el ticket de compra. Este es un proyecto, ya es la 2ª edición de este barómetro y es un proyecto que llevamos a cabo gracias a la colaboración de Gelt, como ya sabéis. Os refrescaré un poco, lo vimos la semana pasada, pero para aquellos que no os pudisteis conectar, recordaros que Gelt cuentan con una herramienta de recogida de datos, analizan al consumidor y al mercado a partir del análisis de su cesta de la compra. Esta aplicación, esta herramienta también permite lanzar encuestas declarativas, tanto cuantitativas como cualitativas, a su panel de consumidores, que de hecho esto es un poco lo que vimos la semana pasada en el webinar de innovación, donde preguntábamos a través de esta herramienta a estos usuarios sobre el impacto que tenía la innovación en la cesta de la compra. Pues hoy nos centraremos en la otra forma que tienen de recogida de datos, que es a través del análisis de los tickets. Esta aplicación cuenta con más de 3 millones de usuarios, están presentes en 5 países y mensualmente, aquí veis algunos KPIs, de forma mensual analizan más de 1,5 millones de tickets de la compra. Es una aplicación muy sencilla de utilizar. Lo que hace el consumidor es ir a comprar a su establecimiento de compra habitual, saca una foto del ticket y la sube a la aplicación y a cambio de esto pues recibe unos puntos que puede canjear luego por
por dinero en efectivo. Todo esto hace que podamos recabar muchísima información acerca de la cesta de la compra del consumidor. Al final, la metodología que nos permite obtener estos datos es a través de la lectura directa de estos tickets, de estos usuarios. Para este estudio, para estos datos del informe que os presentaremos hoy, lo que hemos hecho es basarnos solo en lo que son las compras orgánicas, es decir, hemos eliminado aquella información de los productos que se redimen en promoción para intentar que la muestra sea lo más representativa posible de los hábitos de compra. Contamos con más de entre 20.000 y 30.000 usuarios, depende del mes que analicemos, y hemos centrado esta edición, este webinar de hoy, cogiendo un periodo de análisis de los últimos 12 meses. Veréis el evolutivo precisamente pues, desde octubre del año pasado hasta septiembre de este año. En todo este periodo hemos analizado más de 1 millón de tickets de la compra de estos usuarios. A nivel de muestra, pues hemos hecho también una selección de estos usuarios. Nos ha salido pues, aproximadamente un 30% de hombres, 70% de mujeres, que al final es un poco la representación que tenemos entre responsables de las compras del hogar, es un poco la distribución que vemos. En gran consumo, por tipo de hogar, la mayoría son familias con hijos menores viviendo en el hogar, y aquí también podéis ver la distribución por franjas de edad, por las distintas generaciones que nos hemos encontrado. A nivel metodológico también, otra cosa en la que me gustaría hacer hincapié es a nivel de muestra. Hemos analizado los tickets de establecimientos de gran consumo en el canal organizado. Aquí veis algunos ejemplos, y nos hemos centrado también en aquellas categorías de gran consumo, es decir, productos de alimentación, bebidas, droguería, higiene y cuidado personal. A nivel de análisis, para sacar un mayor número de conclusiones y de resultados, hemos agrupado también las distintas enseñas, los tickets en función de estos 3 canales que veis: hipermercados, supermercados con alta presencia de marca de fabricante y los supermercados con alta presencia de marca de distribución. Para algunos gráficos pues veréis el dato desglosado en estos 3 segmentos. ¿Y qué variables o qué KPIs hemos analizado en este estudio? Pues vamos a hablar sobre el gasto medio, es decir, el ticket medio por acto de compra. También a nivel de frecuencia, a nivel de actos de compra, cuántas veces se acude al establecimiento dentro de este canal organizado. El tamaño de las cestas, cuántos artículos se incluyen en cada acto de compra, esta lectura del ticket, cuántos artículos incluía. También podremos saber el día y hora de la compra, y otro KPI sobre la tasa de repetición al establecimiento, que esto es una de las variables que os contaré hacia el final de la presentación. Si entramos ya en materia y vemos la primera variable que hemos analizado, que es el gasto medio. Aquí podéis ver el evolutivo de este ticket medio por acto de compra en los últimos 12 meses, lo que os comentaba, desde octubre del año pasado hasta este septiembre. De media, en estos 12 meses vemos que el gasto, el ticket medio, es alrededor de los 34 euros, pero podemos ver este evolutivo, ¿no? Si vemos la evolución por trimestres, por ejemplo, en los 4 últimos trimestres sí que vemos esta tendencia al alza en lo que sería en el ticket de la compra. También vemos algunos picos sobre el mes de marzo, el mes de agosto. En el mes de marzo podría ser, por ejemplo, que vimos, ¿no?, cierto nivel de acopio por parte de los consumidores debido a la coyuntura del momento, como podía ser la guerra de Ucrania o las huelgas de transporte, que vimos ahí ciertos comportamientos anómalos en cuanto a hábitos de compra. Y en agosto, porque bueno, seguramente en periodo estival también cambia nuestro comportamiento, cambian nuestros hábitos según las residencias, y esto puede ser que provoque estas pequeñas variaciones que vemos de forma puntual. Hemos querido sacar otro análisis comparando trimestre contra trimestre.
Es decir, por ejemplo, en T1, si comparamos en azul el gasto medio de T1 de este año, de 2022, versus qué ocurría en T1 de 2021, en gris, pues aquí podemos ver los cambios que se iban produciendo y lo veremos en este incremento. Veíamos que si comparamos periodo por periodo en T1, aumenta un 2% lo que era el gasto por acto de compra. En T2, comparando el mismo periodo año contra año, aumentó un 6% y en T3 nos aumentó ya un 12%. Aquí pues faltará ver en T4 cómo cerramos el año, ¿no? Y ver esta progresión si se confirma, se estabiliza o a ver qué ocurre de cara al cierre del año. Pero aquí podéis ver precisamente estos incrementos paulatinos comparando con lo que ocurría justo hace un año. También hemos sacado el mismo análisis, como os comentaba antes, por canales, ¿no? ¿Qué ocurre en el hipermercado, en los supermercados con alta presencia de MDD o en los supermercados con alta presencia de marca de fabricante? Aquí lo interesante es ver las tendencias, porque se confirma de que es en el canal hipermercado donde gastamos más, ¿vale? Esto es lógico y es lo normal, ¿no? Digamos, en el canal hipermercado donde las compras son más de acaparamiento, son cestas más grandes, es donde vemos un ticket superior. Pero aquí, repito, si vemos las tendencias, vemos como en hipermercado y supermercado con alto porcentaje de MDD la tendencia es hacia el alza, mientras vemos un cierto trasvase entre canales y un ligero descenso en lo que serían los supermercados de marca de fabricante. Podemos hablar de un ligero trasvase entre canales hacia fórmulas más posicionadas hacia la promoción o hacia el precio, más presente en los dos primeros. Aquí en gris podéis ver los datos del año pasado, de 2021, y en azul los 3 trimestres de los que tenemos información hasta el cierre de T3, hasta septiembre. Y aquí también os quería enseñar lo que era el evolutivo de los últimos 12 meses, mes a mes, lo que ocurría cada mes en los distintos canales. Se mantiene la tendencia, arriba podéis ver el canal hipermercado, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente aquellos picos que veíamos, si recordáis, en el mes de marzo y mes de agosto, a nivel agregado, pues aquí vemos que vienen determinados principalmente por el comportamiento del canal hipermercado, ¿no? Que se corresponden con estos picos también. Y aquí podéis ver el gap, digamos, entre cada uno de los canales en función del mes del año, donde se puede ver cierto comportamiento, cierta estacionalidad en algunos comportamientos. Pasamos a hablar ahora del segundo KPI, del segundo indicador. Vamos a hablar sobre la frecuencia de compra, es decir, el número de actos de compra mensuales. Aquí de media podemos ver que se mantiene alrededor de esos 4 actos de compra al mes, pero sí que es cierto que si hacemos la lectura trimestre a trimestre, vemos en este caso un descenso de la frecuencia de compra si comparamos desde finales del año pasado, primer semestre de este año y último trimestre analizado. Podemos ver que pasamos de alrededor de 4, poquito más de 4 actos de compra al mes en lo que sería finales del año pasado, hasta los 3, poquito más de 3 actos de compra actuales, ¿vale? Aquí podemos ver este descenso y el mismo análisis que hemos visto antes con el gasto, también lo hemos hecho con la frecuencia de compra. En este caso vemos cómo, comparando año contra año, mismo trimestre con el año pasado, este primer trimestre aumentó lo que fue la frecuencia de compra con respecto al año pasado. En T2 aumentó ligeramente en comparación con el año pasado, pero ya un poquito menos, y la tendencia clara este último trimestre analizado, donde ha bajado 13 puntos porcentuales lo que es la media de actos de compra. Y lo mismo en T4 del año pasado, veíamos ese 4,2 veces que íbamos al establecimiento. Faltará ver pues este trimestre cómo lo cerramos, este último trimestre del año, en cuanto también
a frecuencia, que ya vemos que se detecta esta bajada, esta disminución en la frecuencia de compra, si se confirma también de cara a finales de año. Con el efecto de la Navidad, las compras navideñas, pues veremos también cómo influye en todo esto. A nivel de canales, así como antes veíamos un cierto trasvase entre canales, aquí sí que vemos cómo en todos los canales la tendencia es hacia la baja, de forma generalizada. Se establecen alrededor de 2 actos de compra al mes en todos los canales. Donde baja más es en el canal hipermercado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver alguna punta así también estacional interesante en gris más oscuro. El T4 del año pasado en hipermercado, esta punta pues puede ser debida seguramente a lo que son las compras navideñas, donde seguramente pues se acude en mayor medida al canal hipermercado. Aquí nos ha llegado una pregunta, nos comentan, bueno, una reflexión seguramente en voz alta, ¿no? Que hemos visto la consecuencia de que cae la frecuencia, parece ser que sube el ticket medio, sube el gasto. ¿Hasta qué punto esto es debido al efecto inflacionario, ¿no? Y creemos realmente que, bueno, es una suposición, pero si recordamos el gráfico del inicio, donde hablábamos del gasto medio por acto de compra, el evolutivo de los últimos 12 meses, si nos fijamos en octubre de 2021 con septiembre de 2022, vemos cómo ha aumentado alrededor de un 13% lo que es este gasto medio. Y si recordáis, esto va muy en línea con lo que es la inflación, con el aumento de la inflación, especialmente la inflación en alimentación, que es seguramente lo que pesa más en estos tickets. Por lo tanto, estamos hablando de aumentos de este ticket medio muy en línea con lo que hemos visto de aumentos en la inflación, y no tenemos la certeza, pero sí que puede ser que esté muy relacionado simplemente con un aumento de la inflación. Ahora lo veremos también cuando hablemos en cuanto al tamaño de las cestas de la compra. Antes de hablar del tamaño de las cestas, también pues que sepáis que, bueno, que tenemos este desglose de lo que ocurre por canales mes a mes, un seguimiento mensual de esta frecuencia de compra. Y aquí, más allá del baile de números, pues es ver un poco esta tendencia que se repite a la baja ligeramente en todos los canales en cuanto a frecuencia. Lo que os comentaba en cuanto a tamaño de las cestas, estamos hablando de cestas más pequeñas, de media. Si analizamos estos 12 meses, se incluyen unos 22 artículos por cada compra que realizamos en este tipo de establecimientos, en categorías de gran consumo. Y lo mismo, si vemos la evolución por trimestres, vemos este decrecimiento en cuanto al tamaño de las cestas, ¿no? Y aquí lo podéis ver en el gráfico, que visualmente queda muy claro este descenso de lo que sería de la cesta, y hemos hecho el mismo análisis para comparar año contra año, para ver si es algo estacional, si es algo del trimestre concreto, o realmente están disminuyendo con respecto a lo que ocurría hace un año. Y aquí podemos ver en T1 que sí que aumentó ligeramente el tamaño de estas cestas. También lo que os he comentado al principio, ¿no? Quizá por este efecto acopio que se vivió alrededor del mes de marzo, algo puntual, pero que quizá contribuyó a este aumento o a que no descendiera por lo menos esa cesta. Pero luego sí que en T2, T3 vemos este descenso significativo de la cantidad de artículos, de productos que incluimos en nuestras cestas. Y de nuevo, pues aquí habrá que ver cómo terminamos el año y cuál es esta progresión, ¿no? Para tener la foto completa de lo que está ocurriendo. Cambiamos de tercio, hemos visto ya lo que era el gasto, la frecuencia y el tamaño de estas cestas. Aquí, si recordáis de la primera edición, pues vemos porcentajes parecidos. Aquí os enseño lo que es el promedio acumulado de entre el periodo de enero-septiembre de este año, es decir, en lo que llevamos de año
cómo se reparten estas compras. Vemos que la gran mayoría de las compras, cerca del 60%, se realizan de lunes a jueves. Sí que es cierto que una quinta parte se concentran solo en los viernes y otra quinta parte que se concentra en el fin de semana. Aquí también podemos ver lo que es el evolutivo del último año. Aquí hemos incluido algún trimestre más. Podéis ver lo mismo en gris lo que ocurría el año pasado, en azul los de este año y en naranja pues el último trimestre, los últimos datos disponibles. Y aquí lo que podemos ver a nivel de curiosidad de los datos, ver cómo lo que es gris más oscuro en T4 2021 y T3 2022, T4 podríamos decir que es efecto Navidad, ¿no? Que es del trimestre navideño, y T3 que es el trimestre estival, que son comportamientos algo más anómalos quizá en cuanto a hábitos de compra. Pues vemos un cierto trasvase en que bajan las compras durante la semana, de lunes a jueves, y aumentan ligeramente. Vemos estos dos picos en el viernes, ¿no? Podríamos decir, en determinadas épocas del año sí que vemos ligeros cambios en el comportamiento. En cuanto al horario de la compra, se sigue manteniendo esa ratio del 30-20-40. Aproximadamente un 30% compran por la mañana, antes de la 1 del mediodía. Alrededor del 20% compran justo en la franja del mediodía, de 1 a 4, y un 40% que lo hacen por la tarde. También, si lo vemos a nivel de curiosidades, que es lo que vemos, pues podemos observar esta ligera tendencia del aumento de las compras matinales, mediodía, en detrimento de la tarde. Si veis las compras por la tarde, si vemos esta evolución por trimestres, vemos una ligera bajada, digamos, de lo que es la tarde. Hay un cierto trasvase del horario de la tarde hacia la mañana. El último KPI del que os quería hablar es el índice de repetición. Es un concepto bastante simple, pero que quizá requiere de algo más de explicación, y por eso os he traído un ejemplo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, Juan, que tiene a Lidl como su enseña habitual en los últimos 3 meses y que lo continúa siendo este mes, el mes actual. Entonces podemos decir que Juan es un comprador con una alta repetición en Lidl. Decir que Lidl es su enseña habitual, a nivel de análisis, de cálculo, decimos que Lidl es la moda. Y la moda a nivel estadística no es nada más que el dato que aparece más a menudo. Que tengas Lidl como su enseña habitual es que es la más frecuentada en un mes por Juan. Y aquí también lo podéis ver de forma más visual. Si en el mes 1 Juan va 2 veces a Mercadona, 2 veces a Lidl y una Bonpreu, aquella enseña que aparece más veces, que se repite más a menudo, en este caso la moda sería Mercadona y Lidl. El mes 2, si va una vez a Mercadona, una Lidl, una Día, 2 a Lidl y una Bonpreu, la enseña que se repite más veces, en este caso es Lidl, y así sucesivamente. Y al final, en este ejemplo, lo que nos saldría es que la moda, la enseña que se repite más veces para Juan, es Lidl. Por lo tanto, Juan tendría a Lidl como aquella enseña habitual donde repite más sus compras. Con todo este análisis sacamos, por ejemplo, este índice, este porcentaje de repetición. Si lo vemos por canales, aquí podemos ver que el 81% de los clientes de los supermercados con alto porcentaje de MDD repiten sus compras ahí de forma recurrente, ¿vale? Ahí encontraríamos a Juan, que repite mayormente sus compras en un establecimiento con alto MDD. Lo mismo, un 63% para el caso de los supermercados con alto porcentaje de MF, de marca de fabricante, y una repetición menor en el caso del hipermercado. Aquí también podréis ver a nivel anecdótico, informativo, lo que es la evolución por canales los últimos 12 meses de este índice, que al final, si vemos las tendencias, vemos como siempre los supermercados de MDD están con un índice superior, independientemente del mes o del momento del año. En el top 5
si vemos los best in class, aquellas enseñas que puntúan mejor en este índice de repetición, es decir, donde el shopper repite más sus compras, pues vemos aquí el ranking con porcentajes muy similares, es decir, hay poca diferencia entre ellos. Vemos a Mercadona, Consum, Lidl, Ahorra Más y Eroski. Y de hecho, con respecto a la primera edición que lanzamos este año, hemos visto ahí un intercambio de posiciones. El top 5 no cambia, pero sí que hemos visto un intercambio entre el primero y el segundo lugar y el tercero y el cuarto, pero que ya podéis ver que los porcentajes, la diferencia es mínima. Resumiendo rápidamente en los últimos minutos que me quedan, de momento no ha llegado ninguna pregunta más. Podéis aprovechar este resumen por si queréis aportar algo. Podemos decir que aumenta el ticket medio, seguramente provocado por la inflación, tal como nos preguntaban antes, y esto pone en dificultades a algunos hogares españoles que ahora se ven obligados a cambiar sus patrones de compra. Estos cambios los vemos en 4 direcciones. Disminuye la frecuencia de compra, como hemos visto, disminuye el tamaño de las cestas, se observa cierto trasvase hacia formatos, hacia canales, como hemos visto, Super, MDD, formatos más posicionados en precio y promociones, y el índice de repetición lo vemos que es más alto en aquellos formatos también o con mayor porcentaje de MDD o formatos de proximidad. Sería un poco el análisis que hemos sacado de todos estos datos. Pero como habéis visto, muchos gráficos, mucho análisis terminaba con ese gran interrogante al final para ver qué es lo que ocurrirá en este último trimestre del año, cómo vamos a cerrar el año y qué nos espera para 2023. Pues si estáis interesados en ello, obviamente no tenemos la bola de cristal, pero pondremos lo mejor por nuestra parte para intentar resolver algunas de estas incógnitas en una jornada que tenemos el próximo 24 de noviembre en Madrid, pero que también se podrá seguir por streaming. Así es que os invito por si os queréis descargar el programa, si queréis más información, os dejo el contacto de mi compañera Rosario Pedrosa, pero también en la presentación que os mandaremos está linkado también a nuestra página web donde podréis ver más información. El cartel de ponentes os puedo asegurar que vale mucho la pena, entre ellos estará Shopperview también, donde hablaremos sobre en primicia también de esos datos del último barómetro que presentaremos, la 10ª edición ya, sobre los hábitos de compra y consumo de nuestro shopper y qué es lo que nos espera para 2023. Lo que os digo, os dejo con con el contacto de mi compañera Rosario, pero también, que justo el link a la web. Os dejo también con mi contacto. Cualquier duda me podéis escribir a mí o a Rosario y os podemos ayudar en cualquier dirección. Así es que muchas gracias a todos por vuestro interés. Veo que ya hemos llegado al final de los minutos que teníamos previstos para esta sesión. Muchas gracias a todos y os espero la próxima semana. Si os interesa, ya sabéis que tenemos una cita el próximo jueves a las 4. Muchas gracias a todos.